Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí en CMB Televisión, lo mejor para ver. Gloria al Señor Dios para siempre, porque Él es nuestro Padre, el que nos dio la vida, el que nos hizo conforme a imagen y semejanza. Qué bendición del Señor nuevamente poder estar con ustedes y estar juntamente aquí con nuestro amado Pastor Jesús Rodríguez. Bienvenido, Pastor, qué privilegio tan grande que Dios nos otorga poder estar aquí en este programa Eterna Redención. Así que, adelante, Pastor. Muchas gracias, mi Pastor Oscar. Y asimismo un saludo para todos aquellos amigos y consiervos que nos ven en Colombia y en el mundo entero. Qué bendición de Dios, porque sabemos de que este canal está llegando a los confines de la tierra y es necesario de que la palabra de Dios se siga cumpliendo, de que se ha predicado este evangelio del reino de los cielos para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siempre lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, que si se está aproximando al fin, cuanto más el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es eminente, eso es algo que no falla, eso es algo que ya el Señor nos está respirando en los hombros. Así que la invitación es andar verdaderamente como hijos de Dios, andar en el Espíritu, más sabiendo que el día del Señor se acerca. Bueno, mis amados, qué lindo, un saludo cordial para todos nuestros amados amigos televidentes en Colombia y el mundo, a todos nuestros pastores, y bueno, un saludo grande a nuestro pastor Arturo Cuervo. Bendiciones del Altísimo y adelante con ese ministerio que Dios le ha entregado. Bueno, mis amados, yo creo que no siendo más, vamos con la palabra, con el tema para hoy, la norma delegada por el Altísimo para la iglesia en este tiempo. Qué lindo, ¿no? Amén. Para la iglesia en este tiempo. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Usted, como buen cristiano, de pronto lo sabe aún hasta de memoria, pero muchas veces no es saber la palabra, no es tener la palabra únicamente en el corazón o en la mente, sino tener en el corazón y aplicarla, es decir, vivirla. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 4, verso 17 del libro de Efesios. Me gustaría, pastor, que leyera esto. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Mire lo que nos enseña la palabra. Os ruego, hermanos, de que ya no andéis como los otros. ¿Cuáles otros? Los que están fuera, los que no tienen el conocimiento de Dios. Nosotros, como portadores de las buenas nuevas de salvación, tenemos que ceñirnos, tenemos que seguir el diseño, tenemos que seguir ese verdadero evangelio o esa verdadera doctrina. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles, y dice la palabra que el último de los apóstoles fue Pablo y el último de los profetas Juan. Entonces, el apóstol Pablo era una persona que verdaderamente, cuando tuvo su encuentro, usted recuerda, Pastor Jesús, en el momento cuando Saulo, antes era Saulo de Tarso, cuando él tuvo su encuentro con el Cristo de la gloria, que él entendió quién le estaba hablando. Él entendió quién fue el que lo bajó de ese caballo o de ese mulo. No sabemos, porque la Biblia no dice si era un burro o era un caballo o era una yegua. Eso no lo dice la Biblia. Lo cierto es que el hombre iba en su cabalgadura. Y el apóstol
Es decir, y Saulo de Tarso en ese tiempo, porque en ese tiempo él era Saulo, él entendió quién era el que le estaba hablando, quién lo bajó del caballo. Y por eso él, cuando cae a tierra, lo primero que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta del Altísimo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que el Señor quiere, gente que entienda quién es el que lo bajó de la nube. El Señor quiere que nosotros entendamos quién es el que nos está hablando, quién es el que nos llamó y quién es el que nos mandó. Amén. Eso es lindo, saber quién fue el que lo mandó. Y por eso dice Pablo, él enseña a sus discípulos, él enseña a sus hijitos espirituales a permanecer y le enseña a la iglesia de hoy. Nos está enseñando. Dice la palabra esto, pues digo y requiero en el Señor. Aquí no está diciendo esto le requiero yo, sino dice en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuánta gente, Pastor Jesús, de que se dice que es cristiano, pero ni siquiera los dientes los tienen de cristiano? ¿Es así o no? Amén, mi pastor, eso es así. ¿Qué piensa a causa de esto que estamos hablando? Que son personas que no han recibido el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Que no les ha sido abierto los ojos del entendimiento para entender la Escritura. Dice la palabra del Señor ahí. Vayamos a Colosenses 3:7. Ahí en el versículo 18 dice la palabra del Señor, mientras mi pastor busca Colosenses 3:7. Dice la Biblia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La gente que se dice tener el conocimiento del Señor está ignorando la obra redentora, está ignorando el sacrificio, está ignorando el mandamiento santo, puro y perfecto. Quieren vivir de cualquier manera y piensan así que de esa manera van a llegar al reino de los cielos. Y no se le haga extraño, como lo compartíamos ayer mi pastor, recibiendo llamadas, mensajes donde amenazan que me calle, que por qué tengo que estar hablando de estas cosas, que cada uno en el estado que fue llamado en él se quede. ¿Qué quieren decir? Que si fueron llamados siendo adúlteros, adúlteros se van a quedar. Que si fueron llamados siendo mentirosos, mentirosos se van a quedar. Pero la Biblia nos dice que si la mentira, dice, los mentirosos no irán al reino de los cielos. Si una mentira no permite, es decir, impide que entremos al reino de los cielos, ¿qué podemos esperar si hay un adulterio? Si hay fornicación, si hay homicidio. Homicidio no solamente cuando una persona saca un arma y mata a otro. Homicidas es con el hecho si no estamos amando a nuestro hermano, si no estamos amando al prójimo, si no estamos amando a aquel que está perdiéndose y que por el amor que Dios envió a su Hijo al mundo para rescatar y salvar a todos los que en ello estábamos perdidos de nuestro pecado y delito. Si nosotros no demostramos ese verdadero amor se demuestra cuando vamos a esa persona y le predicamos de Jesucristo. Cuando damos la palabra, cuando empezamos a vivir verdaderamente en ese diseño que el Señor nos ha estipulado por medio de su palabra. Colosenses 3:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mire lo que dice la palabra, en las cuales también vivías ustedes y nosotros en otro tiempo era lo que vivíamos haciendo, deleitándonos en las obras del mundo, en las obras de la carne. Pero ahora ya tenemos que no vivir esa vida pasada. Ahora tenemos que vivir la vida nueva. Cuando tenemos ese verdadero nacimiento, nacidos del agua y del Espíritu. Lo que le dijo el Mesías a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará ¿en dónde?
en el reino de los cielos. Entonces es importante tener en cuenta que Dios nos llama ¿para qué? Para que andemos como es digno delante del Señor. Dice en el verso 19 de Efesios 4, 19. Pero en el 17 dice que por la dureza del corazón. Y en el 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, perdieron. Y es lo que la iglesia en ese tiempo, Pastor Jesús, ha perdido el verdadero conocimiento. Ha perdido ese verdadero amor, esa verdadera entrega, esa verdadera sumisión y sujeción a Dios y a su palabra. Cada uno quiere hacer lo que bien quiere. ¿Será que eso está bien, pastor? Por eso el Señor en su palabra dice que no debemos de salir de ese primer amor cuando llegamos al conocimiento de Él. Porque nosotros cuando estábamos en ese, o sea, las personas cuando entramos a ese primer amor, lo queríamos hacer todo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no bajemos la guardia, sino que siempre tengamos desde el principio hasta el fin el primer amor. Y la otra cosita que les quiero decir es de que la palabra de Dios se debe predicar tal y conforme el Señor lo manda y lo ordena, no con un evangelio de lo que se dice pañitos de agua tibia. El evangelio del Señor debe ser predicado radical, es un mensaje original. Claro que sí, eso tiene que ser así. Y por eso dice después que perdieron toda sensibilidad. Se ha perdido esa sensibilidad. Ya la gente no quiere ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Quiere actuar en su propio razonamiento. Y mire lo que dice la palabra: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Usted cree que si el Mesías, el Hijo de Dios Jesucristo, nos hubiera dado ese ejemplo, para qué nos serviría estar predicando esto? ¿De qué nos serviría? Lo contrario, lo que nosotros aprendimos de Él fue que el buen comportamiento, hacer la voluntad del Padre, porque Él dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es lo que Él quiere, que nosotros hagamos ahora su voluntad. Así como el Hijo agradó al Padre, nosotros debemos agradar al Hijo. Y si agradamos al Hijo, estamos agradando al Padre. Si agradamos al Padre y al Hijo, estamos agradando al Espíritu. Porque el Espíritu está en nosotros, vive en nosotros, siempre y cuando andemos. Por eso dice la palabra: si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Cuánta gente que se dice ser cristiana anda todavía en la vanidad de su mente? Anda con sus ojos puestos, ven una mujer semidesnuda, se le fueron los ojos. ¿Será que ha nacido de nuevo? Anda en la vanidad de su carne, en la vanidad de su mente. ¿Y todo por qué? Porque perdió toda sensibilidad. Y la Biblia dice, la Biblia nos enseña en el versículo 23, en el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, tenemos que despojarnos. Aún en nosotros hay muchas cosas que todavía nos faltan cambiar, porque no somos perfectos. Pero la visión y la misión del Señor, el llamado del Señor es que Él dijo: sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea que la perfección sí se puede. Por eso la palabra dice: el que permanece en mí, el que dice que permanece en mí, debe andar como Él anduvo. Dice la palabra del Señor en el verso 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente para poder entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Imagínense, si un cristiano tiene la mente de Cristo, ¿por qué está pensando en otras cosas? Es porque no ha tomado la decisión de vivir verdaderamente conforme al Espíritu. No ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. No le ha entregado verdaderamente su vida al Señor. Pastor Jesús,
El tiempo se nos ha terminado. En estos segundos que nos quedan, oremos por aquellas personas que en este momento van a renunciar a su viejo hombre y van a empezar a vivir el nuevo hombre creado según Dios. Amén, pastor. Oremos, pastor. Señor Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, Gracias, Dios. coloco las vidas de todas las personas, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que ellos sean motivados a renunciar a ese viejo hombre, para que tú coloques en ellos la vida perfecta, Señor, el ejemplo perfecto, Señor, para ellos, Señor. Ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre, Señor, lo queremos para todos, Señor, para todos aquellos que le hemos conocido, Señor, porque aún nosotros, así tengamos mucho tiempo de haberte conocido, Señor, todavía cometemos errores, todavía cometemos faltas, Señor, pero sabemos, Señor, que con tu ayuda, Señor, tú colocas en nosotros esa perfección para llegar a ser ese verdadero hombre, Señor, ese hombre renovado, ese hombre nuevo que tú quieres, Señor, que todos seamos, para la honra y gloria tuya, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición de Dios. Sabemos de que Dios es bueno. Y la Biblia dice, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es a quien debemos ir y pedirle perdón y arrepentirnos y convertirnos, es decir, en obediencia. Amados, que el Señor les continúe diciendo. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias, mi pastor, y un saludo para todos ustedes. Bendiciones. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí, en CMB Televisión. Lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.